acerca de la Biblia, sobre la importancia de estudiar la palabra, porque nosotros consideramos que el estudio de la Biblia es fundamental para el crecimiento espiritual. El que crea diga amén. Una familia que estudia la Biblia va a fortalecerse en la fe y va a permanecer en la fe. Cuando hay personas o familias que no leen la Biblia, que no estudian la Biblia, se van a ver debilitados. ¿Lo creen que es así? Sí. Y los hermanos que están siguiendo esta transmisión seguro también lo creen y pueden decir amén, escribir amén, si creen que es así. Entonces, pero hemos abordado estos días martes que hay hermanos que quieren estudiar, pero les cuesta analizar la Biblia, les cuesta escudriñar la Biblia. Y ven que es un libro hermoso, inspirado por Dios, pero lo leen y no lo entienden, o no saben de dónde partir, o no saben con qué otros elementos estudiar y se encuentran bastante limitados. Hoy le vamos a dar 5 herramientas espirituales para escudriñar las Escrituras. Y este análisis o enseñanza parte de aquí, del libro de Hechos 17, donde unos hermanos de la ciudad de Berea, el versículo 11, eran hermanos nobles, aleluya, recibieron la palabra con solicitud. Repita, recibieron la palabra con solicitud, aleluya. ¿Y qué hacían? Escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué importante, porque en este tiempo muchas personas están enseñando muchas cosas que no son palabra de Dios, sino son doctrinas de hombres. Y las doctrinas de hombres no salvan a nadie, porque el único que salva es nuestro Señor Jesucristo. Y eso produjo que la gente creyera, según el versículo 12. ¿Cuántos creyeron? Muchos de ellos. ¿Y cuántas mujeres? Mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces, el resultado de escudriñar la Escritura produce convertimiento. ¿Puede repetirlo? El resultado de escudriñar las Escrituras produce ¿qué? Conversión, que la gente se convierta. Está bien orar, pero hay que estudiar la palabra. Y si usted quiere que su familia se convierta, estudie la palabra, porque eso va a traer conversión a su familia. Bueno, vamos a escribir las siguientes definiciones. ¿Qué es escudriñar? ¿Qué es escudriñar? Bueno, escudriñar implica buscar con diligencia e investigar. Coloque esa palabra, escudriñar quiere decir investigar profundamente y examinar con detalle algo que se quiere entender. Eso se llama escudriñar. ¿Cuáles son las palabras importantes allí? Investigar y examinar con detalle. Entonces el Señor dijo: escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si alguien quiere escudriñar, no solamente es leer, sino que es indagar, investigar. ¿Qué más? Analizar, comparar, examinar. Digamos gloria a Dios. Ahora vamos, ¿qué es analizar? ¿Qué es analizar las Escrituras? ¿Ya entendió qué es escudriñar? En una sola palabra, ¿qué es escudriñar? Eso, investigar. ¿Qué más es escudriñar? Indagar. ¿Qué más es escudriñar? ¿Cómo? Analizar. Aleluya. Ahora vamos a escribir qué es analizar. Vamos, analizar
escuche por favor, es un proceso sistemático. Repita, ¿qué es analizar? Un proceso sistemático. Usted se ha escuchado cuando dicen, qué linda palabra, tuvo análisis, o qué bien el hermano o la hermana sabe analizar la Biblia. Bueno, analizar es un proceso. ¿Y qué es un proceso? Algo que tiene partes. Y ese análisis es sistemático y tiene como objetivo, escriba estas 3 palabras: comprender, interpretar y aplicar el contenido bíblico. Repite estas 3 palabras: comprender, aplicar, interpretar y aplicar el contenido bíblico. Digamos gloria al nombre del Señor. Le voy a dar 3 razones por las que es importante escudriñar las Escrituras. Escriba 3 razones porque es importante escudriñar las Escrituras. La número 1, gloria al nombre de Jesús, es: evita malas interpretaciones. ¿Puede repetirlo? La número 1, evita ¿qué? Malas interpretaciones. Aleluya. Eso quiere decir, o para eso me sirve el análisis bíblico. Número 2, importancia de analizar las Escrituras. Número 2, profundiza la fe. Y número 3, fortalece la vida espiritual. Digamos gloria a Dios. Número 1, evita malas interpretaciones. Número 2, profundiza la fe. Y número 3, fortalece la vida espiritual. A su nombre sea la gloria. A ver, digamos gloria a Dios, aleluya. Bueno, sí le va poniendo empeño, ánimo, ¿verdad? No le estoy diciendo cosas que no las va a utilizar. Por favor, utilícelas. Le vuelvo a repetir, porque esta palabra le está escuchando un hermano que investiga, que estudia, que tiene un nivel de conocimiento, pero hay hermanos que escuchan esta palabra que son del campo, hermanos ancianos, ancianas, pero esta palabra es para que la investiguemos todos. ¿Sabe para qué es importante escudriñar las Escrituras? Porque va a evitar malas ¿qué? Interpretaciones. Como cuando le dice la mujer calla en la congregación. Hay personas que interpretan que la mujer no puede ni siquiera hablar en la iglesia, porque tiene una ¿qué? Mala interpretación. Pero hay otros que interpretan que la mujer sí puede ser pastora, cosa que la Biblia no lo menciona. Imagínense hasta qué punto una interpretación puede hacer que una doctrina. Hay personas que dicen, no, el reposo no hay que hacer nada y que hay que reposar físicamente un día a la semana. Y eso lo interpretan así. Y hay otros que declaran que el domingo es el día del Señor, pero tampoco es así, porque todos los días son del Señor, gloria a Dios. Hay otros que interpretan la Escritura, dice, quien haya dejado padre, madre, mujer, hijos e hijas por mí, recibirá 100 veces más. Y se olvidan del papá, de la mamá, de los hermanos y de todo el mundo. Se convierten a Dios y se olvidaron de todo el mundo. Están mal ¿qué? Interpretando. Porque la misma Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta hora la palabra? Vamos a ver cuáles son las 5 herramientas. Aleluya. La número 1 es la observación. Repita, ¿cuál es la herramienta número 1? La observación. ¿Qué es la observación? Bueno, la observación es el primer paso en el análisis escritural. Cuando voy a estudiar la Biblia, lo primero que tengo que hacer, tome su Biblia en la mano, levántela, aleluya, levante su Biblia, gloria a Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Observar, observar, observar directamente la Escritura. Dese cuenta que este libro hermoso tiene miles de años de historia.
Este libro hermoso tiene ciencia, tiene cultura. Este libro hermoso tiene, aleluya, muchas cosas importantísimas. O sea que cuando usted tiene la Biblia en la mano, lo primero que tiene que hacer es que observar. Y la observación, escúchelo bien, le permite a usted distinguir escríbalo, el lenguaje de la Biblia, la estructura de la Biblia, los temas de la Biblia y todo lo que tiene que ver a las condiciones que hacen de la Biblia el libro más hermoso. La observación debe ser descriptiva y directa. Por ejemplo, cuando dice la Escritura que Jesús estaba llegando a la ciudad de Jericó y había un hombre que era pequeño de estatura y se subió ¿a dónde? A un árbol. ¿Y ese árbol, de qué árbol? Era un sicómoro. Bueno, esa es una observación directa. Ahí la Biblia directamente dice que había un hombre bajo de estatura que quería ver a Jesús, pero como había mucha gente, ¿qué hizo? Se subió a un árbol. Eso es observación. Pero hay personas que ya le ponen ilusión y dicen el bajo de estatura es el que no tiene fe, porque es bajo de estatura. No, si no las personas pequeñas todos serían incrédulos, pero no es así, ¿verdad? Dice, el árbol representa, dicen, la condición del hombre cuando se enorgullece porque tiene dinero. Eso no es así, ¿verdad? No es así. Hay muchas personas que exceden de alegorías y en vez de aprender se confunden. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el lector? Primero, ¿qué? Observar de manera descriptiva y directa. Diga gloria al nombre del Señor. Hay textos que sí son un poco más complejos. Por ejemplo, cuando dice que Jesús llegó a un lugar en un estanque llamado Betesda. Sí lo ha leído, ¿verdad? Y ahí yacían una cantidad de cocos, ciegos, paralíticos, mancos. Y cada vez que descendía un ángel. Bueno, ahí sí es más complejo, porque cómo usted interpreta el descenso de ese ángel que movía las aguas, allí sí hay provisión de Dios. Pero hay pasajes donde dice, estaban todos unánimes en ruego y oración y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, ¿qué? Sentados. Eso es una observación directa. La gente antes de recibir el poder del Espíritu Santo, ¿cómo estaban? Sentados. Estaban en un momento de reflexión. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos estamos aprendiendo la palabra? Cuando usted observe, cuando usted utilice la primera herramienta de la observación, por ejemplo, destaque palabras claves. Por ejemplo, si yo le digo, haga una observación directa del libro. Abra por favor su Biblia porque estamos en un estudio. ¿Cuántos están muy contentos aquí? El libro de San Mateo, le pongo un ejemplo nada más, capítulo número 5. ¿Cuál es lo que más destaca en San Mateo 5 del 1 al 12? ¿Qué destaca? ¿No le escucho? Sí, el Sermón del Monte está en San Mateo 5, 6 y 7. ¿Cuál es la palabra que destaca en San Mateo 5 del 1 al 11? La bienaventuranza. Eso es lo que más destaca. Si usted lee la Biblia con observación directa y dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón. Bueno, la observación directa me dice, no me voy a hacer problema para estudiar. Jesucristo está diciendo que hay algo hermoso en eso. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Quiere decir feliz, dichoso y contento. ¿Eso cómo se llama? Observación, ¿qué? Directa. ¿Cuántos lo vamos aprendiendo? Aleluya. Por ejemplo, en la observación directa también usted debe saber
si esa parte de la Biblia utiliza figuras literarias. Escriba, ¿cuáles son las figuras literarias? Una metáfora, un símil, un paralelismo. Esas son, si está hablando en una figura literaria, por ejemplo, una parábola, ¿verdad? Una analogía. Amén. Cuando hace un cuadro comparativo, una alegoría entre ¿qué? Entre Sara y Agar, entre la libertad y la esclavitud. Cuando habla de las obras de la carne y las obras del espíritu. Son figuras literarias que usted debe comprenderla. Por ejemplo, si usted va a leer la Biblia en observación directa, no se puede leer igual el libro de Cantares, Proverbios y Salmos como lee el libro de Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Cantares, Salmos y Proverbios tienen figuras literarias ¿de qué? ¿Qué tipo de escritura allí existe? Poética, ¿verdad? Son poemas, por ejemplo, que se utiliza. Oh, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero Apocalipsis en cambio dice: y me di la vuelta para oír la voz del que hablaba conmigo, y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno como el Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta? Son figuras diferentes. Por ejemplo, la que dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. Esa es una figura literaria ¿de qué? De practicidad. Pero si usted se va al Apocalipsis, dice: los cobardes, los incrédulos, los borrachos, los homicidas y todos los mentirosos no tendrán parte en el reino de los cielos. Eso ya no es una figura literaria, sino es una declaración de principios de la verdad absoluta de Dios. Si yo voy a analizar una figura bíblica literaria, me da pie para jugar con el texto, pero en verdades profundas no puedo jugar. Cuando dice: los mentirosos no entran en el reino de los cielos, eso no es un poema, eso es una declaración de verdad, y hay que recibirlo con sencillez, pero con absoluta claridad que lo que dice es así. Puede adorarle al Rey de Gloria, puede adorarle al Rey de Gloria. Cuando estamos en el paso 1, diga gloria a Dios. Bueno, el contexto inmediato. Cuando usted está en observación en contexto inmediato, por favor, sí es importante que analice todo lo que está alrededor. Por eso cuando dice la palabra del Señor, Pablo, Hechos 19, Pablo después de recorrer las regiones superiores llegó a Éfeso. Bueno, ¿qué es Éfeso? ¿Qué es Éfeso? Es una ciudad del Asia, aleluya, en la actual Turquía. Y la gente gritaba: grande es Diana de los Efesios. Y hay hermanos que ven eso en la Biblia, dice: Diana, qué lindo nombre bíblico, le voy a poner a mi niña Diana, porque la Biblia dice. Pero Diana es el nombre de una diosa pagana. Entonces, ¿por qué le ponen Diana? Bueno, hay hermanos que le han puesto, disculpen todas las Dianas que estén escuchando, pero no, quizá lo hicieron sin ningún sentido, porque es un nombre que se escucha como bonito, pero es un nombre que de una diosa pagana. O a veces hay hermanos que dicen: le voy a poner un nombre bíblico a mi hija, Jezabel. ¿Cómo le va a colocar Jezabel? Pero como aparece en la Biblia, pongámosle. No, eso es por falta de ¿qué? De análisis bíblico. Hay poder en el nombre del Señor. Sansón, aleluya, y ya tiene 40 años y nunca trabaja, aleluya, pero lo llamaron Sansón. No, es importante entonces que el estudiante de la Biblia ¿qué? Analice. Diga gloria al nombre del Señor, a su nombre gloria. Las preguntas básicas, mire qué lindo que es esta parte. Las preguntas básicas que tiene que hacerse un estudiante bíblico en la observación, ¿cuáles son? Diga conmigo: ¿quién escribe? Diga gloria a Dios. ¿Quién escribe? Por ejemplo, si voy a hacer una observación directa y digo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién escribe? Moisés.
¿Y cómo Moisés se dio cuenta lo que pasaba en el principio? Si no había nada, hermana Luz, si no había nada. Pero ¿cómo supo? A través del espíritu de revelación que Dios le puso. Amén. Ejemplo, ahí está clarísimo. Pero si yo voy a leer el libro de Crónicas o el libro de Samuel, cuando la palabra del Señor dice que el querido rey David, en vez de ir a pelear a la guerra, se puso a observar en el terrado a una muchacha que se estaba bañando. Hay algunos que ponen alegoría y dicen, no, la culpa es de la muchacha porque ella estaba bañándose en un lugar donde no debía y estaba vestida de tal manera. Porque quieren que el héroe de la fe, el héroe llamado David, no se vea afectado y le echan la culpa todo a la muchacha. Pero eso no es observar directamente. La Biblia tiene que ser observada directamente. Y es un libro tan maravilloso que a la persona que hizo cosas positivas las menciona. Y también al que hizo cosas negativas las menciona. Para que no se convierta en un libro idealista ni de fábula, sino real. Por eso yo le creo a la Biblia y usted le cree a la Biblia. Porque dijo de Pedro que fue un hombre que lo negó al Señor. Eso lo dice. Pero dice de José que siempre se mantuvo íntegro. Dice la Biblia en una observación directa que entre las dos hermanas, Marta y María, tenían problemas. Porque la una estaba dedicada a lo espiritual y la otra a lo material. Pero algunos, por querer magnificar lo espiritual, le echan la culpa a Marta. Pero no debe ser así, porque mientras Marta estaba en los quehaceres, también el Señor comía, también el Señor era bien atendido. Hay poder en el nombre del Señor. ¿Cuántos están aprendiendo la observación directa? Entonces usted, por favor, ¿quién escribe? No se canse de escribir. Hay hermanos que escriben los primeros 10 minutos, después ya no escriben más. ¿Quién escribe? Número 2, aleluya. ¿A quién les escribe? ¿A quién les escribe? No es lo mismo, aleluya, la carta del apóstol Pablo a Corintios, donde les empieza a decir que hay un caso de inmoralidad juzgado, ¿verdad? Y dice a tal persona expulsarlo, porque tal hombre no se puede seguir llamando hermanos. La particularidad es de Corintios. Pero el apóstol Pablo también les escribe a los romanos. Y a los romanos les dice, aleluya, que debemos estar sujetos a toda, ¿qué? Autoridad, que han sido puestas por Dios. ¿Por qué les escribe eso a los romanos? Porque en el imperio romano la sede y la capital era ¿qué? Era Roma. Y él fue a Roma porque iba a tener un juicio allá. Está clarísimo. Entonces cuando usted lea la Biblia no puede leer lo mismo con la misma perspectiva el libro de Romanos que el libro de Corintios. O no puede leer lo mismo las cartas de Juan con el Evangelio según San Juan. Porque el Evangelio según San Juan quiere mostrar que Jesús es Dios. Y las cartas de Juan están invitando a mostrar el amor filios, el amor ágape, el amor de Dios para los hombres. ¿Cuántos aplauden al Rey de Gloria con todo el corazón? Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso dice San Juan 5:39. Espero que lo estén. Estoy tratando de ser lo más sencillo, pero anhelo que también usted ponga diligencia, gloria a Dios, y diga sí, sí me gusta. Porque esto comúnmente se enseña en los seminarios, en los institutos, en otros sitios, pero estamos tratando de compartirlo con ustedes de una manera sencilla, porque esto no queremos solamente que los pastores o los líderes estudien la palabra, sino toda la iglesia, porque la palabra sostiene nuestra fe. ¿Qué dice? Esta palabra es de Cristo Jesús. ¿Qué dijo el Señor? Fuerte, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis que la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces no dijo lean la Biblia nada más. ¿Qué dijo?
escudriñar. ¿Y qué es escudriñar? Indagar. ¿Qué más? Profundizar, analizar. Aleluya. Diga gloria a Dios. Vamos con la número 2. Estamos dando 5 herramientas para el análisis de la palabra del Señor. No diga, ay, recién va en la número 2, yo pensé que iba a acabar. No, diga, gracias a Dios porque puedo aprender. Vamos, buena contextualización. Para entender la Biblia hay que saber contextualizar. Amén. Usted se ha dado cuenta que a veces hay personas que cuando hace mucho frío andan de shorts y usted dice, ¿cómo ese hombre en este frío, por qué no se abriga? Usted dice, ¿qué hombre? O a veces cuando hay alguien en un lugar donde hace mucho calor anda con abrigos, dice, ¿qué le pasa a ese hombre? ¿Qué le pasa a esa mujer? ¿Por qué se viste así? Entonces está descontextualizado de la condición que climática. Así mismo como nos asombra una persona descontextualizada climáticamente, así también hay lectores de la Biblia descontextualizados en el estudio de la palabra. Vamos a mirar Romanos 15:4. A su nombre sea toda la gloria y el honor. Sea toda la gloria y el honor. Hay poder en el nombre del Señor. Aleluya. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes, léalo en el nombre de Jesús, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que esperanza. Qué lindo texto. Este texto apréndaselo, niños. Santiago Ángel, aleluya. Mire, qué lindo texto. Amén. Un texto para que se aprendan desde niños. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. No están, mire, todas estas centenares de páginas y miles de palabras, estos se escribieron para nuestra enseñanza. Aleluya. A fin, ¿con qué fin? De que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que esperanza. Diga gloria al nombre de Jesús. Bueno, le voy a poner ejemplos de descontextualización. Yo ya le puse un ejemplo de la vida práctica. En medio del calor, andar llenos de abrigos, descontextualización, ¿verdad? Eso es. Usted ha visto que a veces hay personas donde hay un silencio. Usted va a un lugar donde hay silencio. Están esperando en una sala de esperas y hay personas que agarran el teléfono. Hola, sí. Usted dice, qué hombre, que está descontextualizado, ¿sí o no? O hay otros que empiezan y agarran el teléfono y empiezan a ver videos y ellos lo pueden estar viendo solos con bajo volumen, pero le ponen volumen y empiezan a reírse a las carcajadas. Y usted dice, ¿qué hombre este? ¿Por qué no? Piensa que vive solo, ¿verdad? Así mismo pasa cuando hay personas que no contextualizan la palabra de Dios y empiezan a dar interpretaciones particulares que están fuera de todo el contexto. Hay poder en el nombre de Jesús. Uno de los problemas más grandes de descontextualización es, escríbalo, usar promesas del Antiguo Testamento como si fueran aplicables para la iglesia de hoy. ¿Sí o no? Usted que es bien inteligente ya sabe. Deme un ejemplo. Hay promesas que son del Antiguo Testamento, pero esas promesas las toman como si fuesen para el día de hoy. O hay palabras que son para Israel y las toman como si fuesen ¿qué? Para el día de hoy. Cuando por ejemplo dicen que el león estará ¿con quién? Con el cordero. Y el niño estará ¿con quién? Con la serpiente.
O cuando dice, y tomarán en las manos serpientes y no les hará daño. Hay muchas personas que tomaron ese texto literal y atrapan serpientes en lugares y los traen al templo. Si han visto ustedes alguna vez, y en medio del templo empiezan a cantar, empiezan a orar. Y los líderes religiosos de esos grupos dicen que saquen a la serpiente, y sacan la X, la coral, la venenosa, y la dice: voy a demostrar lo que dice la Biblia, voy a tomar en las manos serpientes. Y cuando las han agarrado, la serpiente los mordió, les transmitió el veneno y algunos murieron ahí. Eso se llama sacar a la Biblia de contexto, porque cuando la Biblia está hablando de las serpientes, tomarán en las manos serpientes, allí hay una explicación. Número uno, que la serpiente antigua es el diablo. Número dos, lo que está demostrando es que si usted está en una condición adversa y tiene la fe de Jesucristo, así venga circunstancialmente una serpiente, como le pasó al mismo apóstol Pablo. Si han leído, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo estaba ya de viaje a Roma, él estaba limpiando unas ramas y vino una serpiente, se le prendió y todos esperaban que él muera, pero no murió. Entonces ahí se cumple de manera literal. Pero ¿cuál es el condicionamiento? Que Pablo no estuvo buscando una serpiente para decir: yo soy Pablo y quiero demostrar que Jesús está conmigo, tráigame una serpiente que me muerda. No. Y así hay cristianos que actúan de esa manera. Dicen: no, traigan una serpiente que me muerda y no me pasa nada. Eso se llama ¿qué? Tentar al Señor. Y ahí Dios nos respalda. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Sí lo vamos aprendiendo? Bueno, otra, aleluya. Tomar versículos de aplicación personal y considerarlos como verdades ¿qué? Generales. Por ejemplo, a un profeta del Antiguo Testamento se le pidió que se case con una mujer ramera. ¿Sí lo han leído? ¿Quién fue? Bien, Oseas. Se le dijo eso: tienes que buscarte una mujer ramera. Y un hombre me dijo en una ciudad: yo quiero actuar como el profeta Oseas. Y le dije: hermano, no era hermano, sino que hay gente que a veces llega a la iglesia. Y me dijo: ¿cómo? Yo estoy yendo, dijo, esto no es cuento, ni historia, ni nada, es real. Dijo: yo estoy yendo a los lugares de perdición donde hay esas muchachas bonitas que han perdido su vida, y estoy yendo allá a predicarles la palabra. Y allá quiero rescatar una muchacha para el Señor, y una de ellas va a ser mi esposa, dijo él. ¿Y por qué? Porque quiero que se cumpla lo del profeta Oseas en mi vida. Eso es descontextualizar, porque lo que estaba demostrando Dios es que el pueblo de Israel le dio la espalda a la profecía que Dios le estaba dando a través del profeta. Entonces tomaba esa figura distinta a lo normal. Entonces no se puede tomar la particularidad de un hecho de la Biblia y hacerle una doctrina ¿qué? Una doctrina general. Hay poder en el nombre de Jesús, porque es una situación que muy particular. Por ejemplo, usted sabe que un día David, ¿qué se hizo pasar? Por loco. Bien, hermana Jocelyn, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los filisteos no lo maten. Entonces estaba ¿qué? Rayando, gritaba como loco, tiraba saliva, pero eso era para preservar su integridad. Actuó como loco. Y un día unos hermanos en un lugar de predicación me dicen: pastor, para que no nos lleven preso, hagámonos los locos. Y yo le dije: ustedes háganse en los locos, yo no. Y él empezó, y vino la policía: por loco te llevamos, a los cuerdos los dejamos. Entonces no puede el creyente tomar que una particularidad y hacerla ¿qué? Una doctrina. ¿Usted tiene otro ejemplo? ¿Verdad? Los que están estudiando, están escuchando, ¿tienen más ejemplos?
Yo creo que usted mire, es tan breve que lo que yo ya le estoy predicando, usted inmediatamente dice, ahora es así, claro, esto pasó así, ¿verdad? Salomón cayó en una cantidad de errores, tenía una cantidad de mujeres incontables. Y un hombre sabio. Entonces la sabiduría viene por acostarse con mujeres paganas. De ninguna manera, porque eso contradice la verdad absoluta de la palabra de Dios. Hay poder en el nombre del Señor. Vamos a otro de los errores de contextualización que suceden es, aleluya, desconocer el contexto cultural e histórico donde se desarrolló el texto de estudio. Hay poder en el nombre de Jesús. Por ejemplo, no se puede comparar al pueblo de Israel con la iglesia de este tiempo. Los judíos, por ley, ellos declararon, según la palabra de Dios, animales limpios y animales ¿qué? Inmundos o impuros. Eso era para Israel. Pero hay personas que en este tiempo todavía siguen aplicando ¿qué? Esa doctrina. Hay algunos que dicen, no, yo quiero tener la sabiduría de Daniel y la Biblia prohíbe que se coma carne. Entonces acá en Uruguay, donde se come tanta carne, nadie podría ser fiel al Señor. Aleluya. No se trata de la dieta de Daniel la que entregó la sabiduría, sino la obediencia al Dios vivo, grande y maravilloso. Pero hay cristianos que han hecho de la dieta de Daniel su estandarte. No es así. Tampoco dicen, bueno, yo no como cerdo porque es un animal inmundo, dicen algunos. Pero la palabra del Señor eso lo soluciona ¿en dónde? En el libro de Hechos, capítulo número 15, en el concilio de Jerusalén, donde se explica claramente que lo único que no puede comer el creyente en este tiempo es ¿qué? Sangre, ¿qué más? Sacrificado a los ídolos y animales ¿qué? Ahogados. El resto coma y páselo bien. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Gloria a Dios. Pero hay personas que no, que toman eso y no. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. La otra, aleluya, es aplicar dichos o partes de la Biblia de manera aislada. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Escuche esto. Y a veces se toma ese texto de manera incorrecta, porque muchas personas que por la gracia de Dios estamos administrando al pueblo del Señor, decimos, yo no me meto en problemas con nadie, allá que se arreglen, allá que resuelvan sus cosas, allá que él entienda o ella entienda. Yo no puedo decir eso como pastor, porque si veo que algún hermano o hermana no está haciendo bien las cosas y yo le digo que allá vea lo que haga, soy una persona que negligente. Y así a veces hay personas que administran, dicen, yo no me meto en problemas con nada, no. Que lo arregle otro, que lo arregle otro, que lo arregle otro, que lo arregle otro. Y ese tipo de acciones va creando ¿qué? Problemas en el crecimiento espiritual de la iglesia. Eso también tómelo usted. A veces hay esposos que tienen problemas. Dice, mañana hablamos, mañana hablamos, mañana hablamos. Le dice el esposo a la esposa. Yo conocí una pareja que le dijo a la esposa, pastor, mi esposo dice que mañana hablamos, y hace 23 años no llega el mañana. Porque hay parejas que dejan para mañana. Hay padres que ven que los hijos están haciendo algo indebido y dicen, ya, después hablo, después hablo, después hablo, después hablo. Nunca hablan, ¿verdad? Y ahí se quedan. Hay hijos que ven que los padres están haciendo algo malo, dicen, ya hablamos, y no hablan. Y se toman ese texto que dicen, es que yo no juzgo a nadie. No, ¿sabe cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados? ¿Sabe qué está diciendo? Que no se ponga usted en posición de juez para dar un veredicto de sentencia, porque eso solamente lo hace Dios.
pero usted como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, y yo como pastor, tengo la autoridad espiritual en la palabra de Dios a decirle algo que no está bien, y no estoy en contra del juzgamiento. Otra cosa es que yo tome mi posición ministerial y mande a personas al cielo o al infierno, y eso Dios no me envía a hacer, sino a predicar la bendita palabra del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Aleluya. Le voy a dar la tercera y hasta ahí llego porque el tiempo se fue, aleluya. Y después continuaremos con las otras dos, pero vamos por la tercera. Si tenemos ánimo para escuchar la tercera. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Los hermanos que están escuchando también en sus casas seguro están muy animados porque esta es una enseñanza bonita. Quizás no estamos hablando de milagros, de prodigios, pero si usted entiende esto, va a recibir mañana milagros, prodigios y una cantidad de bendiciones. Número 3, vamos con la número 3. La comparación de escrituras. Número 1, ¿cuál era? La observación. Número 2, ¿qué cosa? ¿Buena? En una sola palabrita, dejémosla. Primero, observación. Número 2, contextualización. Y número 3, comparación. Bueno, muchas veces decimos, a mí no me compare con nadie, pero en el estudio bíblico sí necesitamos hacer ¿qué? Comparaciones. Aleluya. ¿Qué es la comparación? No es el juzgamiento de bueno o malo, sino es la diligencia para tener herramientas que me permitan sacar mejores conclusiones. Salmo 119, 130. Ayúdeme por favor. Salmo 119, 130. Dice así. Aleluya. Fuerte. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender ¿a quién? Repita la última frase. Hace entender a los simples. Qué lindo. Entonces, usted no necesita ser un doctor en teología, un exégeta, un hermeneuta de un gran instituto para entender. Aquí la Biblia dice que usted y yo podemos ser personas que simples. Diga, podemos ser personas que simples. Pero la palabra sí la podemos que entender. Bueno, hay personas que a veces se incomodan cuando hablamos aquí de la interpretación y alguien me escribió, no, el único que interpreta es el Espíritu Santo. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. No es que el Espíritu Santo le empieza a hablar desde una nube y le dice esto significa, no. El Espíritu Santo está ¿qué? En nosotros. Y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, leemos la Biblia y empezamos a interpretar. No crear doctrinas, sino interpretar. Yo creo que a usted le ha pasado, lee la Biblia y hay momentos en que se levanta en oración, que no discute con nadie, que está con una luz y todo lo que lee. Pero cuando usted está con los cables cruzados, que no se ve en el espejo y usted mismo se pelea con el que está en el espejo, ahí no va a entender nada de la Biblia, porque va a depender de la condición espiritual que tenga. Diga gloria al nombre del Señor. Bueno, la Biblia que usted, le voy a dar aquí sí ya practicidad. Generalmente nosotros utilizamos esta Biblia llamada Biblia Reina Valera 1960. ¿Es la única Biblia que se debe estudiar? No, pero es la más generalizada. ¿Por qué esta versión es bastante generalizada? Esta Biblia, hablando acá de Latinoamérica, combina, escríbalo, un lenguaje clásico con claridad comprensible. Esta Biblia utiliza entonces un lenguaje clásico, no es un lenguaje que le distorsiona, porque hay algunas versiones que por querer hacer entender, como que tratan de ¿qué? De confundir. Entonces, la versión Reina Valera 1960
Es incluso la Biblia en Hispanoamérica más leída, más vendida, porque tiene esto. ¿Cómo puede usted usarla? Usarla leyéndola. Pero hay personas que nunca se han ido ¿a dónde? A los mapas. Nunca leen la tabla de pesos ni de medidas. Eso es importante que usted lo lea. ¿Cuántos lo han hecho? Amén, léalo, porque está en el mapa a veces dice, y descendía Jesús de Jerusalén a Jericó. No tiene idea. Hay como unos 12 kilómetros y una bajadita. Allí está. Y el Señor llegó al mar de Galilea y de repente vino una gran tempestad. Dice mar de Galilea. ¿Qué será el mar de Galilea? No es un océano. Un día un hermano dijo, el océano de Galilea es como el océano Atlántico. No, se llama mar, pero es un lago grande que está rodeado de unas montañas, donde sí hay tormentas, hay poder en el nombre de Jesús. Aparte de la Biblia, versión Reina Valera 1960, usted puede utilizar Biblias de estudio. ¿Sí ha escuchado? ¿Alguien tiene aquí una Biblia de estudio? A ver, levante el que tenga una Biblia de estudio. ¿Qué dice aquí? Biblia de estudio. Y estas Biblias tienen la parte de la escritura inspirada por Dios y en la parte de abajo suele decir que comentario bíblico, ¿verdad? Donde le dice estas cosas. Por ejemplo, le comenta de la ciudad, le comenta, es útil. Es bastante útil. Si usted puede invertir dinero y comprarse una Biblia de estudio, hágalo. Eso le va a servir. Consulte con su pastor cuál es la más recomendada. Invierta en su salvación. Diga gloria a Dios. Aleluya, aleluya. A ver, ahora también utilice algo llamado concordancia bíblica. Amén. Algo llamado ¿qué? Concordancia. ¿Qué será, hermano John, la concordancia? La concordancia bíblica. ¿Qué dice? Eso. Palabras en la Biblia que concuerdan, que están acorde. Por ejemplo, si yo voy a la concordancia bíblica, me voy a encontrar con esta palabra. Aquí yo hablo mi concordancia y quiero leer, mire, la palabra pecado. Mire, si la cámara me la alcanza. Hay decenas de versículos que tienen la palabra ¿qué? Pecado. Eso se llama ¿qué? Concordancia. Pero le voy a decir lo siguiente, les confieso, antiguamente nosotros, quizás los predicadores, teníamos exceso de utilización de concordancia, porque cuando nos tocaba predicar, ¿sabe a dónde nos íbamos? A la concordancia. Se ríen porque creo que algunos hicieron eso. Y de la concordancia sacábamos el mensaje. Y decía, lea versículo tal, versículo tal. Y un día un amigo joven le dijo al otro, va a predicar el hermano tal. Le dijo, mira, yo ya me doy cuenta que va a predicar. Éramos adolescentes. Y él sacó la concordancia y dijo, va a predicar estas palabras. Y le leyó 5 versículos que leyó, los había sacado 5 versículos en el mismo orden de la ¿qué? De la concordancia. Entonces eso no es válido, porque la concordancia, si lo estoy escuchando, le sirve ¿para qué? Para ver dónde están los versículos, las palabras que se repiten, pero no quiere decir que todas deben ser útiles para ese mensaje. Un día un hermano se puso a predicar y tenía 48 palabras de la misma y él dijo, no, me faltan 5 todavía, porque quería darse toda la concordancia. Sí está claro, ¿verdad? No es lo correcto. Aleluya. Hay una concordancia bíblica que es importante, la concordancia bíblica de Strong. Le puede servir eso para el que quiera estudiar. Bueno, le doy otro dato. También usted utilice un comentario bíblico. ¿Ha escuchado usted? Comentario bíblico. Le voy a explicar un poquito. Mire, el análisis bíblico, escriba esto,
aleluya, escriba esto. La diferencia entre el análisis bíblico y el comentario bíblico. Hermano Brian, ¿hay diferencia entre el análisis bíblico y el comentario bíblico? Es al contrario. Amén. Yo también pensaba eso, pero está bien su participación. El análisis bíblico, escriban esto, es más particular. El análisis bíblico es más referencial a mi vivencia, a mi estudio, a mis experiencias, a mi conocimiento. Lo que estamos haciendo ahora es enseñándole cómo qué, hacer un análisis bíblico. Pero el comentario bíblico ya no es solamente basado en mi experiencia, sino que el comentario bíblico reúne experiencias de varias personas y ya no analiza particularidades, sino que analiza temas que pueden contribuir a generalidades. El análisis bíblico lo suele hacer una persona de manera particular y hasta un principiante, pero el comentario bíblico ya lo hacen personas que tienen mayor conocimiento, preparación y son más eruditos en el tema. Diga gloria a Dios si lo aprendió. Ahí está la diferencia entre ¿qué? Entre el análisis y el comentario bíblico. Amén. Entonces, cuando hay un comentario bíblico de Matthew Henry que le puede servir, ese comentario bíblico le puede servir para usted poder estudiar. A su nombre sea la gloria. También necesita, si les parece interesante lo que les estamos diciendo, también necesita un diccionario bíblico. Digan amén. Y no estamos vendiendo nada, le estamos enseñando. Si yo voy a construir una pared, a levantar una pared, ¿qué necesito? Aparte de los ladrillos, el portland, necesito que el nivel, porque si lo hago al ojo, no. Necesito que un nivel para eso. Asimismo, el estudiante de la Biblia necesita un diccionario, un comentario bíblico para poder entender. El diccionario bíblico le sirve para comprender, escríbalo, términos, nombres, lugares que pueden parecer complicados y le dan una explicación sencilla. Y la otra, usted necesita recursos visuales como mapas, como diagramas. Unos hermanos a mí me regalaron antes de venirnos acá al Uruguay, me hicieron uno de los regalos más lindos, aleluya. Me dieron, ¿cómo sería? Es como un mapa que usted lo va abriendo y lo abre y allí están todas, la línea cronológica de toda la Biblia, desde el principio hasta la iglesia del año 100 aproximadamente que tiene registro. Y ahí está, por años. Y a usted eso le da una claridad porque le permite ver en qué ubicación, en qué año vivió el rey Saúl, en qué año vivió Moisés, en qué año vivió Abraham. Es una línea cronológica. Eso es importantísimo. Ya se los voy a traer para que ustedes lo puedan observar. Es importantísimo saber la línea del tiempo para poder entender la palabra del Señor. Diga gloria al nombre del Señor. Y la otra es ¿qué? La otra es saber utilizar las herramientas virtuales. Ahora hay muchas herramientas virtuales. Un día, aleluya, estaba predicando aquí un hermano un hermoso tema en un ayuno sobre el momento en que el Señor reprendía a la mar y los vientos, y me quedé muy impactado con lo que el hermano predicaba. Y hay una herramienta llamada IA, la inteligencia artificial, donde usted le dice qué es lo que quiere, y yo dije, escenifica
escenifica el momento cuando Jesús reprendía la mar y los vientos. Y solo con una orden, en 20 segundos estaba ya una escenificación de eso. Yo sé que eso es una escenificación virtual, pero por lo menos le da ¿qué? Una idea de cómo es una tormenta, de cómo es estar en esa condición. Entonces, creo que en este momento el estudiante de la Biblia, escúchelo bien, tiene tanta bendición y accede a tantas herramientas virtuales que quien en este momento no sea diligente para estudiar la Biblia con tantas herramientas es porque realmente no quiere. Diga amén. ¿Qué dice Franquito? ¿Verdad? Tenemos todo. Si usted dice quiero ver a la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Jesús, va a alguna aplicación y le ponen cómo fue. ¿Cómo sería el aposento alto? Le ponen. ¿Cómo fue el templo que construyó Salomón? Ahí se lo coloca. Y usted empieza a conocer. Pero recuerde que todo eso le sirve como ¿qué? Como una añadidura. Pero la mayor claridad para interpretar, analizar y escudriñar la palabra se la da el poder del Espíritu Santo. Porque Juan en la isla de Patmos no tenía software, no tenía inteligencia artificial, no tenía cartografía, no era un profesor de historia, no era un arqueólogo, no era un visionario terrenal, era un hombre lleno del poder de Dios. Y el Señor le mostró las cosas que sucederían después de estas. ¿Cuántos se ponen de pie? Levante su Biblia. Aleluya, levante su Biblia. Los que están en su casa también. Levante su Biblia. Mire, qué hermoso. Yo quiero orar por usted y usted ore por mí, para que Dios a usted y usted ore por mí, para que Dios nos dé en esta noche sabiduría celestial para poder escudriñar, interpretar y analizar la palabra de Dios. ¿A usted le gustaría? Aleluya. Sí, yo quiero aprender más del Señor. Sabe que cuando yo leo más la Biblia me da más sed de leer la Biblia y estudiar. Y aquí está mi querida madre y yo reconozco algo que ella toda la vida lo ha hecho. Siempre, siempre, siempre pasa estudiando la Biblia. Siempre, siempre, siempre. Y se acuesta y estudia la Biblia. Y se levanta y estudia la Biblia. Y entra a la habitación donde está y estudia la Biblia. Es que esta palabra es tan linda. ¿Quién quiere levantar su Biblia? Voy a orar por alguien que la necesite comprender más. Soberano Dios, enséñanos, Padre Santo, a analizar la palabra de Dios. Enséñanos, Padre Santo, a conocer más de ti. Dame entendimiento, dígale. Yo quiero comprender tu escritura. Yo quiero conocer más de ti. Aquí hay jóvenes que Dios los quiere bendecir y darles entendimiento, sabiduría e inteligencia, para que puedan predicar, enseñar, madres de familia, niños. Que santo se dice, vaya, que sean personas amantes de la palabra. Es que la palabra ilumina, la palabra alumbra, la palabra enseña, la palabra consuela, la palabra capacita, la palabra trata, la palabra bendice, la palabra es lámpara, la palabra es luz, la palabra es espejo, la palabra es martillo, la palabra es fuente, la palabra es lumbrera, la palabra es pan, la palabra es aceite, la palabra me anima, me exhorta, me enseña, me consuela, me capacita,
bendita me redarguye. Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Dele aplausos al Rey de Gloria por la bendita y hermosa palabra de Dios. Dele aplausos al Rey de Gloria por la hermosa y bendita palabra de Dios. Dele alabanza. Dele aplausos al Rey de Gloria por la hermosa y bendita palabra de Dios. Alabanza.